Se acabó el reinado de la Ford Raptor. Bueno, lamentablemente todo parece indicar que, paciencia, eso es lo que vamos a ver en este video, porque hoy tenemos un duelo de auténticos titanes. Dos bestias todoterreno listas para devorar tanto el asfalto como el off-road. Y no es una comparación que sea fácil de hacer. He tenido la oportunidad de probarlas las dos. No es solamente la teoría, sino que en la práctica sé lo que se siente montarse en una Raptor y también manejar la Ram RHO. Que a propósito, recientemente tuve la oportunidad de publicar ese video de lo que fue mi prueba, ahí lo puedes ver en mi canal. Y me ha impresionado la Ram RHO y ustedes saben que a mí me gusta la Raptor. Entonces, Ford F-150 Raptor versus Ram 1500 RHO. ¿Cuál de estas máquinas es la mejor opción para el que busca una pickup grande, potente y divertida? Eso lo vamos a descubrir en esta comparación definitiva. Pero empecemos con uno de los aspectos más importantes, el de la potencia. La Ford Raptor monta un motor Twin Turbo, es un V6 de 3.5 litros que te produce, atención, 450 caballos de potencia y 510 libras por pie de torque. Pero Freddy, esos números ya me los sé de memoria, porque me gusta la Raptor, claro que sí. Pero es importante en comparación con los que te da la Ram RHO y aquí es donde va a empezar a sorprender. Pero de todas maneras, ¿cuál es el resultado de esa potencia, de esos números que te da la Raptor? Hombre, ya lo hemos visto y ustedes han visto mis videos. Una aceleración brutal, una respuesta inmediata, es muy rápida, pero espera, la Ram RHO no se queda atrás. ¿Por qué? Porque tiene un motor que es 6 cilindros en línea, turboalimentado. Te da 540 caballos de potencia y 521 libras por pie lineal de torque. Por lo tanto, ofrece más potencia y torque que la Ford F-150 Raptor. Sin embargo, la Raptor tiene un as bajo la manga que ustedes conocen muy bien, la Raptor R. Con su V8 sobrealimentado de 5.2 litros, dispara 720 caballos. Claro está, la Ram como marca ya no tiene el gallo de pelea, el caballito de batalla para hacerle la guerra a la Raptor R, que era la Ram TRX. Ya estamos en el 2025, la Ram TRX ya hace parte de la historia, del pasado de la Ram, porque hasta el 2024 la produjeron, o sea, no va más. Eso quiere decir que la Raptor R en esa categoría de camioneta pickup con más de 700 caballos, pues se ha quedado sola en el desierto. Muy bien, pero ese paquete viene con un precio muy superior. Te cuesta casi $32,000 extra. ¿Vale la pena pagar tanto más por la Raptor R? Bueno, eso depende de cuánto quieras gastar y qué nivel de diversión quieres tener. Pero definitivamente, para que la comparación sea más balanceada, vamos a tratar de mantenernos en este video entre la Raptor regular, la del V6, contra la Ram RHO. Muy bien. En cuanto a capacidad todoterreno, porque sabemos que este tipo de camionetas están hechas o están diseñadas para llevárselas al desierto, para llevárselas al fango, embarrarlas y divertirte de lo lindo en el todoterreno, fuera del asfalto. Ambas están diseñadas para devorar ese off-road, pero veamos qué es lo que ofrecen y cuál es la que gana aquí. Ford F-150 Raptor tiene una suspensión espectacular y ustedes lo saben. En mis videos, en la oportunidad que yo la he probado en el desierto, la he probado en carretera, la he probado en diferentes partes. Suspensión afinada para la velocidad en terrenos complicados. Gran comodidad, excelente tracción. Esa suspensión con ajustes electrónicos, suspensión activa adaptativa, es espectacular porque anticipa cada uno de los movimientos y ustedes saben que soy un gran admirador de esa suspensión Fox de la Ford F-150 Raptor. Arrasa excelente tracción en cualquier superficie. Sin embargo, la Ram RHO, que tuve la oportunidad de probar hace poco, tiene suspensión con resortes helicoidales y amortiguadores de ajuste activo que también responde muy bien. Eso significa que tiene una respuesta rápida a los cambios de terreno y un manejo sorprendentemente suave. Y una cosa que tengo que decir, en lo que fue mi prueba reciente que les hablaba de ese video, no me fui al desierto, pero sí hice un poco de todo terreno en una parte, digamos ahí medio inhóspita, deshabitada de los Everglades. La pisé y el control que tiene me ha encantado. Realmente la experiencia de manejar la Ram RHO es de aquellas que también te dibuja una sonrisa, es rápida y
el jaloneo que te da, el empuje, realmente es delicioso. Por lo tanto, ambas camionetas, tanto la Raptor como la RHO, caminan como depredadores del desierto. Eso es, ponlas en baja mode, pisas y ellas vuelan. Pero la Ram te va a ofrecer, ya hablando de otra categoría, la capacidad de remolque, la Ram te va a ofrecer un poquito más. Estamos hablando de 8.380 libras contra las 8.200 de la Raptor. La diferencia es mínima en cuanto a capacidad de remolque, pero para algunos cada libra cuenta, ¿verdad? Y sobre todo acá en Estados Unidos, donde esta parte del remolque es muy importante. Acá la gente lleva su RV, su casa portátil o carro portátil, su remolque. La capacidad de remolque, por eso te digo que cada libra cuenta, es muy importante y es un factor que puede determinar la inclinación o la decisión de compra del consumidor acá en los Estados Unidos. Pero ahora vámonos a otra categoría, porque las camionetas pickup, a pesar de que están hechas para ensuciarse, para abusarlas, en el interior eso es un lujo y un estilo impresionante. ¿Cuál de las dos estará mejor por dentro a nivel de tecnología, de interior? Bueno, te van a gustar. Y una pausa para decir, si te está gustando el video, suscríbete, dale like, no te cuesta nada y de esa forma YouTube te va a mostrar con más frecuencia, con más consistencia mis videos. Y traigo buen contenido, tú lo sabes, aventuras, eventos exclusivos, lanzamientos, todo sobre los carros, datos curiosos, entretenidos, así que dale like y suscríbete si no te has suscrito al canal y bienvenido a la comunidad de Freddy Car Power 360. Entonces, hablando de tecnología, retomando la parte de tecnología, porque no todo es brutalidad, no todo es la parte del todoterreno, la parte de la potencia, aunque son de las más importantes, también hay lujo. La Raptor tiene una pantalla de 12 pulgadas que se roba el centro, el protagonismo ahí con su sistema Sync 4, con actualizaciones vía aire, compatibilidad con Apple CarPlay, Android Auto de manera inalámbrica, pero la Ram, yo creo que aquí la Ram sube la apuesta con su pantalla de 14,5 pulgadas. Es una pantallota y tiene una extra al lado del pasajero de 10 pulgadas con su sistema también que te ofrece, digamos, muchas de las aplicaciones que te da la pantalla grande. La de 14 pulgadas también las vas a encontrar para que no tengas que molestar la pantalla del conductor, no cambiarle nada. Tienes la tuya ahí para tu entretenimiento y no molesta al conductor porque está con esa pantalla, digamos, de privacidad que no la alcanzas a ver cuando estás manejando. Tiene el sistema Uconnect 5 de Ram, que es fácil de usar, ofrece menús grandes, claros, es amigable, es legible, me gusta mucho. Si quieres la mejor tecnología, yo diría que la Ram RHO gana en esta ronda. Ahora pasemos al precio. Sí, señores, el precio muy importante. Hablemos de billete. La Ram RHO cuesta casi, esto es un elemento, un factor bien importante, cuesta casi $10,000 menos que la Raptor. La Raptor la vas a conseguir alrededor de los $79,000, casi los $80,000 para empezar, mientras que la Ram RHO empieza en $70,000. Eso, junto a los argumentos sólidos que tiene de peso, como que te da más potencia y mejor capacidad de remolque, son argumentos serios para tener muy en cuenta la Ram RHO. Sin embargo, hay que anotar de que algunas funciones a nivel de tecnología que en la Raptor son de serie, o sea, no te cobran más por ellas, en la Ram requieren un paquete que te cuesta casi $10,000. Así que al final los precios pueden quedar muy parejos. Si es que quieres comprar una RHO con todas las arandelas, pues vas a tener que pagar y ahí el precio se va a acercar como a esos $10,000 de diferencia. Pero si no te importa añadir ese paquete extra, pues sí te puedes ahorrar esos $10,000 que no vienen nada mal. Ahora bien, si buscas una potencia superior y no te importa gastar dinero, pues la Raptor R, volviendo a traer otra vez a la ecuación a la Raptor R, es el último jefe, sería la última Coca-Cola del desierto, porque ya te dije, se quedó sola al no existir más la Ram TRX. Pero si quieres un balance entre precio y prestaciones, la Ram 1500 RHO yo la encuentro como una excelente alternativa. Y si la vas a comprar, yo te recomiendo de que cuando vayas al concesionario, cuando vayas al dealer, cierres tu boca, no la abras. Sí, cierra la boca en el dealer es el título de mi libro digital para que vayas bien preparado contra los tiburones, los vendedores del dealer que saben mucho y te van a tratar de sacar más de los $80,000 ahí que cuesta el precio de entrada del Raptor o el precio que cuesta la RHO. Así que ve preparado. En la descripción de este video te vas a dar cuenta cómo puedes adquirir ese libro digital Cierra la boca en el dealer. Seguimos. A nivel de diseño,
¿Cuál te gusta más? Bueno, aquí ya es una cuestión de gustos. ¿Cuál es la parrilla que luce más agresiva, con una caracterización de más personalidad? A mí me gusta mucho la parrilla de la Raptor, pero definitivamente la RAM tiene lo suyo. O sea, tiene un estilo también con muchísima imponencia, agresividad. El paquete gráfico es muy bonito, dice RHO con una tipografía similar a la de la TRX, pero no es exactamente igual. Las gráficas de la Raptor a mí también me encantan, así que dime tú en los comentarios, ¿cuál de los dos diseños te gusta más? ¿El de la RAM RHO o el de la Ford F50 Raptor? Pero en conclusión, ambas camionetas son muy rápidas, son muy divertidas y espectaculares. No son ideales para estacionamientos pequeños, claro que no, son demasiado grandes. Tampoco ahorran mucho combustible, pero si estás viendo este video y eres una de las personas que va a comprar o está interesado en comprar una de estas camionetas, realmente eso de la gasolina no te importa mucho. Si quieres la opción más extrema y estás dispuesto a pagar mucho más, o sea, tienes ese billete en la cuenta bancaria, pues la Raptor R sería la ganadora. Pero si buscas más valor por tu dinero, yo diría que la RAM RHO es difícil de ignorar. Yo, te repito, las he probado ambas y créeme que la experiencia que tuve con la RHO recientemente fue algo que me gustó mucho. Buen control que tiene, agradable, jalonea, empuja muy delicioso. Ahora dime, ¿cuál elegirías tú? Déjamelo saber ahí en los comentarios. Estamos hablando de que si tienes el dinero para pagar una Raptor o una RAM RHO, ¿por cuál te decidirías y por qué? ¿Cuál te gusta más entre estas dos bestias todoterreno? Espero que te haya gustado el video. No olvides suscribirte y activa la campana para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video y recuerda, opina y suscríbete al canal. Un abrazo.